Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces estos? Respondiendo Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Mire qué bendición. En esta noche yo no sé qué es lo que nuestro Dios nos va a hablar, porque si tú te das cuenta, gloria a Dios, aleluya, Él está hablando de la purificación del templo, aleluya. Pero cuando Él hablaba, en ese momento estaba hablando en lo material, en el templo que se había construido para que se adorase al Dios de lo alto, al Dios de Israel, aleluya, pero en la cual el hombre lo había convertido en negocio, lo había convertido en cueva de ladrones, lo había convertido en cosas que a Dios no le estaba agradando. Por eso el mismo Jesucristo se había molestado tanto, porque sabe, la palabra de Dios dice que a cada uno de nosotros Él ha puesto ese celo espiritual. ¿Qué celo? ¿De qué celo Él nos está hablando? De que en nosotros, en ti, tiene que haber un celo espiritual para nuestras vidas y también para los que tenemos a nuestro lado. Por eso dice su palabra, mira, dice que estaba cerca de la Pascua de los judíos. O sea, estaba cerca la fiesta, estaba cerca de celebrar la fiesta, aleluya, de la Pascua de los judíos. Pero a Jesucristo no le importó eso, porque Él se había dado cuenta lo que ellos estaban haciendo en el templo donde se adoraba a Dios. Aleluya. Jesucristo empezaba, gloria a Dios, a darse cuenta del hombre, cómo se estaba comportando delante de la presencia de Dios. Amados hermanos y hermanas, aleluya, comparta la palabra de Dios. En esta noche yo quiero que muchos escuchen de lo que Jesucristo hoy va a hablar. Porque sabes, como antes te lo he dicho, yo no soy una persona en la cual yo digo, aleluya, que soy una persona estudiada, no. Aleluya, pero ¿sabes qué? Antes de compartir palabra de Dios, yo le clamo al Rey de Reyes y le digo: Señor, yo soy una mujer en la cual, aleluya, solamente tú eres quien me guía, porque no sé, aleluya, absolutamente nada de lo que dice en tu palabra, pero más yo sé que la sabiduría tú la envías de lo alto y quien habla eres tú. Dice la palabra de Dios, se acercaba la hora de la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. Mira todo lo que tenían en el templo. Estaban convirtiendo la casa de Dios en negocio. Ahí habían de toda clase de personas. Pero Jehová Dios le hacía conocer a Jesús que en él tenía que haber un celo por su casa, donde mucha gente iba a adorar el bendito nombre de él. Y dice la palabra, y halló en el a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas, aleluya, ahí sentados. Y Jesucristo entró y observando a cada uno de lo que estaban haciendo en el templo, yo me imagino que él se molestó. Aleluya, él se molestó como también los siervos de Dios que aman a Dios de corazón. También se molesta cuando ve a un miembro haciendo cosas que a Dios no le agrada. También. Pero este es un enojo, aleluya, un
enojo espiritual. Un enojo, aleluya, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo también se enojó. Aleluya. Hermanos y hermanas, hoy tú te vas a dar cuenta qué es lo que Jesucristo quiere que tú y yo sepamos. Porque sabes, nadie en la vida nace sabiendo. Todo se aprende en la vida. Cuando los golpes llegan a nuestra vida, esos golpes nos enseñan a madurar. Esos golpes nos enseñan a crecer, a ser diferentes. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor, que aleluya, que ahí estaban ellos sentados y haciendo un azote, aleluya, de cuerda. Esto fuera, echó afuera del templo a todos, hombres y todo lo que tenían para vender, dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, ya molesto, volcó las mesas y dejó ir todo lo que ahí había, dejó en libertad todo lo que ahí había, aleluya, porque estaban volviendo la casa de Dios en cueva de ladrones, la estaban volviendo de negocio en la cual a Jesucristo no le gustó. Volcó las mesas y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aleluya. Es que la casa de Dios, a la casa de oración se va a adorarle a Él. A la casa de Dios se va con todo nuestro corazón a glorificarle a Él. Aleluya, no se va, mis hermanos y hermanas, a contar, aleluya, lo que otra persona dijo. Tampoco se va a negociar, tampoco se negocia la palabra de Dios, tampoco se miente el uno al otro, tampoco, hermanos y hermanas, aleluya, debe de existir la mentira en la vida del cristiano. De esto le hablaba el Señor. En ese tiempo, Jesucristo echó fuera todo lo que había allí. Porque habían convertido la casa de Dios, aleluya, la casa de su padre en mercado. ¿Y qué estaba pasando hoy? Aleluya, después de 2000 años para acá, ¿qué es lo que está pasando con la casa de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Porque dice la palabra de Dios que después de esto fue cuando Él dijo, aleluya, se acercó a una piedra y Él le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora vamos a saber. Ahora, ¿a qué se refería el Señor? En ese entonces se refería en la casa donde nos congregamos, en la casa de oración. Le llamaban, aleluya, el templo. Gloria a Dios que lo estaban convirtiendo en cueva de ladrones, en negocio y en muchas cosas. Pero después, aleluya, Jesucristo dijo en su palabra y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito. ¿Se da cuenta? Nosotros cuando sabemos, leemos la Biblia y hacemos tales cosas, nos recordamos que en la Biblia está escrito, nos recordamos que en la Biblia nos prohíbe, que en la Biblia, aleluya, antemano ya nos habló y nos dijo que es, aleluya, abominable ante los ojos de Dios. ¿Verdad que sí? Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque estamos pensando, aleluya, en nuestra mente qué es lo bueno y qué es lo malo para Dios. Sus discípulos se acordaron que en la palabra de Dios ya se había hablado que tenía que haber y existir el celo para la casa de Dios. Tenía que haber alguien quien llamara la atención. Pero como supongo que había entraditas de dinero, pues no querían quitar ese negocio, porque habían entradas de dinero.
Pero ¿qué les dijo Jesucristo? Aleluya, echó fuera todo. Aleluya. Echó fuera todo y lo reprendió, diciéndole, has convertido la casa de mi padre, aleluya, santo es el nombre de Dios, en mercado. Y de ahí para acá, aleluya, el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo y morada de Él. A donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, su espíritu va con nosotros. Y cuando hacemos algo desagradable delante de Él, también se pone triste, se entristece. Aleluya. Y empieza a alejarse de nosotros. Y empezamos a sufrir las consecuencias. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Los judíos se enojaron, se molestaron, como quien dice, ¿y tú quién eres para venir a sacarnos de acá? ¿Tú quién eres? No eres el dueño de este lugar. Se molestaron los judíos, como muchos hoy, cuando se exhortan, se hablan, se molestan. Y les pedía señal, que le mostrase una señal, para que, aleluya, les dijera que quién era Él, para que Él pudiese hacer esas cosas, de echar fuera todo, y de volcar la mesa, y de tirar todo. ¿Quién era Él? Pero respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, oiga bien, destruid este templo. Se estaba, hermanos y hermanas, espiritualmente, te digo ahora, Jesucristo nos dice, destruyan pues ese viejo templo, lo cual no los deja prosperar espiritualmente, haciendo cosas desagradables a nuestro Dios. Acá dijo él, yo le decía al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Cuando Él responde y dice, destruid este templo y en 3 días yo levantaré una nueva. Aquí Ramaya Kanda. Hay poder en Jesús de Nazaret. Mira qué precioso es Dios. Destruid este templo porque parece que este templo ya no sirve. Se ha destruido por completo. Han hecho lo que han querido con ella. Se estaba refiriendo a lo espiritual. Que desechemos, que destruyamos ese viejo templo, porque en 3 días Él iba a reconstruir un nuevo templo. ¿Cuál es ese nuevo templo? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Donde mora el Espíritu Santo. Nos ha reconstruido nuevamente, haciéndonos desechar todo lo que nos sirve de nuestras vidas. Cuando Él hablaba, mis hermanos, cuando Él hablaba diciendo que había entrado en la casa de Dios y que lo habían hecho mercado, es que no iban a adorar a Dios, sino que iban a negociar. Habían murmuraciones, habían plática, había bulla. No había adoración a Dios. Y por eso Jesucristo le entró el celo y empezó a echar fuera todo. Y cuando Él le responde y le dice, destruid este templo, este cuerpo que para nada aprovecha, este cuerpo que no quiere nada, destruidlo y en 3 días que tú me busques en espíritu y en verdad, yo lo reconstruiré nuevamente. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! Qué maravilloso es Dios cuando Él realmente nos habla nuestra vida. Aleluya. En 3 días yo levantaré
un nuevo templo, una nueva casa. Aleluya, acá se está refiriendo al Señor, ya no del templo antiguo, de la casa antigua. Aleluya, poderoso Dios, ya no se está refiriendo a ese tiempo, aleluya, a ese templo, aleluya, desde el tiempo de Jehová, porque Él vino a reconstruir una nueva. Aleluya, y la que Él reconstruyó eres tú. Ese es el nuevo templo, es la nueva iglesia que en 3 días Él la reconstruyó nuevamente, la levantó, la fundó, la restauró. Por eso es importante el que tú le digas: Padre, este es tu templo, esta es tu casa, ven a morar y ayúdame a sacar todo, aleluya, como tú lo hiciste cuando entraste en esta, aleluya, en este templo y echaste fuera todo lo que era desagradable para ti, lo echaste fuera. Se da cuenta, hermano, se da cuenta cómo Dios, aleluya, ha reconstruido un nuevo templo en tu vida y en la mía. Aleluya. Te alaba mi alma, Jesús de Nazaret. Qué palabras tan sabias cuando Jesucristo respondía. Le respondía a los judíos, a aquellos incrédulos, a aquellos hermanos y hermanas rebeldes que quieren adorar a Dios, pero quieren seguir haciendo lo malo delante de Dios. ¿Acaso no Jesucristo él mismo dice en su palabra: destruid este templo y en 3 días yo levantaré una nueva? Bueno, si tú lo permites también. Porque déjame decirte, hay uno que no pide permiso para entrar en tu corazón. Hay uno que no pide permiso para entrar y destruirte. Pero hay uno que él te pide permiso y te dice: déjame entrar. Abre tu corazón y déjame entrar para poder, aleluya, para poder restaurar lo que hay dentro de ti. Para echar fuera aleluya, lo que es desagradable a mí, dice el Señor. Obediencia, para que dejemos entrar al Rey de Reyes en nuestro corazón y que Él pueda levantar ese nuevo templo, esa nueva casa, porque acá ya se está refiriendo Él. Ya no está refiriendo a lo material, sino se está refiriendo a lo espiritual, hermano, hermana, aleluya. Atendamos al llamado de Dios. Él se está refiriendo a lo espiritual, ya no a lo material. Él cuando dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se lo dijo, aleluya, no se lo dijo a Pablo, no, aleluya, se lo dijo, aleluya, a la vida de él, a su cuerpo de él, aleluya, que lo iba a levantar y que en él iba a ser, aleluya, poderoso Dios, un nuevo templo, una nueva iglesia, porque sobre él mucha gente se iba a dar cuenta el cambio que iba a haber en ese varón. No se lo estaba diciendo a la piedra, estaba dando, aleluya, nada más a conocer que aunque la vida del ser humano sea tan dura como una piedra, en términos de unos minutos, de unas horas, si se arrepintiere esa piedra, aleluya, el Señor la ablanda con su poder. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Y por eso Él está hablando acá. Tú solamente dile: Padre, yo soy tu templo, yo soy tu casa, renuévame. Aleluya, yo soy, aleluya, tu casa, Señor, renuévame. Renuévame, saca todo lo que no sirve, como lo hiciste, aleluya, en ese tiempo cuando tú desechaste todo lo que tenía ahí esos varones. Porque los judíos habían convertido la casa de Dios, aleluya, santo el nombre de Dios, en mercado. Ahora pregúntate tú de qué Dios nos está hablando en esta noche. Aleluya, como hemos dicho, este es cuerpo, nuestro cuerpo es templo y morada de Jesucristo. Estamos en el Nuevo Testamento.
Y muchos aún viven todavía en el Antiguo Testamento, recordando a aquellas mujeres cómo vivían delante de Jehová, recordando a aquellos varones cómo vivían delante de Jehová. Pero déjame decirte algo. Si a Jehová Dios le hubiese agradado de cómo vivía esta persona, en el tiempo de Jehová Dios no lo hubiera destruido. Aleluya, Dios no los hubiese destruido, pero Él destruyó una parte y la otra parte que cambió su vida, aleluya, para servirle a Él, solamente a Él, limpiando su cuerpo, transformando su cuerpo en una vida mejor, en una vida dándose a conocer, aleluya, el cambio total, aleluya, que realmente quien estaba dentro de ellos era Jehová de los ejércitos. Él con sus manos los guardó y los libró, aleluya, de todo lo que iba a llegar para que no muriese. Y así hay muchos viviendo aún en el Antiguo Testamento, viviendo en el tiempo de Jehová, aleluya, diciendo: no, esto no es pecado. Aleluya, esto Dios lo dejó para que me lo ponga. Esto Dios me lo dio, aleluya, para que yo lo obtenga. No. Aleluya, todo lo que hay en este mundo también el diablo ha tenido mucho que ver. Porque sabes, el diablo fue destronado. El diablo fue destronado desde el cielo. ¿Sabes por qué? Porque él quería ser más que Dios. Y a Dios no le agradó. Aleluya, él era un ángel bello. Él era un ángel, aleluya, la cual Dios había, aleluya, restaurado y lo había tenido siempre, aleluya, juntamente con él. Pero él quería ser lo mismo que Dios. Y por eso, hermano y hermana, fue destronado desde los cielos, aleluya, hacia la tierra, para venir a estorbar acá al ser humano. Aleluya, para mentirte y para decirte: gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. No descuides ese templo que Dios ha reconstruido en ti. Aleluya, no destruyas el templo que Jesucristo, aleluya, ha construido en ti. Aleluya. Santo es el nombre de Dios, te alaba mi alma, Jesús. Sabes, hay muchos que dicen: yo me voy de esta iglesia o me voy de este lugar porque el pastor ya no me agrada. El pastor solo habla de santidad. El pastor solo habla de esto y de lo otro. Yo me voy para otro lugar mejor. Aleluya. Eso no es bueno, amados hermanos. No es bueno porque, sabes, todo lo que se habla está escrito en la palabra de Dios. El problema es que a veces no alcanzamos a entender lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo, aleluya, destruyó ese templo porque en ese templo había muchas cosas. Y cuando Él decía, hablaba estas palabras, aleluya, era como una parábola diciendo, aleluya, que Él podía destruir ese templo, o sea, ese cuerpo, para hacer otro mucho mejor, para que se diese a conocer el verdadero Hijo de nuestro Dios. Aleluya. Porque muchos están equivocados hoy. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Yo no sé por qué. ¿Sabe? Para mí no es fácil hablar todo esto. No lo es. Porque luego hay crítica, pero como el Señor me ha dicho, a mí no me importa. No me importa lo que critiquen en esta tierra. Me importa lo que Jehová Dios vaya a criticar de mí por no hablar su verdad. Me importa lo que Dios vaya a hablar, aleluya, aleluya, santo el nombre de Dios en mi vida, por quedarme callada, porque la palabra de Dios me está dando a conocer que cuando Él destruyó el viejo templo y construyó un nuevo templo, esto quiere decir que el templo que Él ha construido es un templo que viva en santidad, un templo sin mancha y sin arruga, un templo, aleluya, de ninguna clase de contaminación. Aleluya. ¿Qué es contaminación para ti? No es solamente el pecado. No es solamente el pecado. La contaminación de nuestro cuerpo es también todo lo que nos ponemos, todo lo que nos echamos. ¿Sabías tú? En una ocasión, alguien hablaba que era pecado echarse hasta los perfumes. Y la trataron de llamar loca, pero sabes, todo esto está escrito en la Biblia. Porque dice que los perfumes, nadie sabe cómo lo hacen. Las cremas, nadie sabe cómo las hace.
Aleluya. En una ocasión yo le preguntaba a Dios, porque fui una de ellas, la cual me empecé a preguntar y a decirle: Señor, ¿por qué he pecado las lociones? ¿Por qué he pecado las cremas? Y no tú las dejaste para que la mujer pudiera usarlo, para que el hombre pudiese echárselo después de su baño. Aleluya. En una ocasión Dios me mostró cómo hacían las cremas, cómo hacían, aleluya, la loción. ¿Sabes por qué es vendible tantas cosas en este mundo? Porque todo tiene un pasado. Todo tiene un sacrificio a Satanás. Todo, aleluya, tiene un sacrificio. Santo es el nombre de Dios. Poderoso es el nombre de Jesús de Nazaret. Te alaba mi alma, Jesús de Nazaret. Hay poder en Jesús de Nazaret, ¿sabes? Jesucristo hizo un cuerpo maravilloso a cada uno de nosotros. Dios nos hizo algo tan especial en nuestra vida, tanto al hombre como también a la mujer. ¿Por qué? Porque al hombre lo hizo, aleluya, santo es el nombre de Dios, del polvo hizo al varón. Eso, hermano, Él le dio el soplo de vida. Y a la mujer, aleluya, lo sacó de la costilla del varón. En todo caso somos hechos del polvo, y cuando morimos volvimos al polvo. Pero la palabra de Dios dice, aleluya, que cuando nosotros morimos, así como morimos, aleluya, seremos transformados en un nuevo cuerpo, así como éramos acá en la tierra. Por eso es importante que nosotros vivamos en santidad, con un cuerpo limpio, sin mancha y sin arruga, sin ninguna contaminación del mundo. Aleluya, santo el nombre. Por eso Jesucristo lo dijo, se lo dijo a los judíos delante de sus discípulos: destruid este templo, destruid este templo, porque han hecho mi casa de mercado. ¿Cómo están hoy los cuerpos? Los cuerpos que Dios ha hecho, como están ahora delante de Dios. Porque no se trata solamente del corazón, se trata del corazón, del cuerpo y del alma. Puede que tú digas: bueno, pero si yo soy bueno, hago todo lo que, aleluya, lo que la palabra de Dios me indica. Pero ¿cómo está tu cuerpo delante de Dios? ¿Cómo está ese templo? Muchos dicen: no, pero es que el Señor dice, aleluya, en el Antiguo Testamento, que hay que adornar la casa de Dios. Y por eso se atavian, se hacen tantas cosas en su cuerpo. Lo decía en el tiempo de Jehová, en el Nuevo Testamento, cómo adornaban el templo de Jehová. Pero a Jehová no le gustó, a Jehová no le agradó, porque si le hubiese agradado, no se hubiese tomado el momento de enviar a Jesucristo a la tierra. Miren, mis hermanos, seamos un poquito de inteligentes. Como me lo decía el Señor: sé inteligente, hija mía. Aleluya, te doy sabiduría. Hay las cosas que aún no alcanzas a entender. Pero cuando yo digo que destruyan el viejo templo, porque en 3 días yo construiré uno nuevo, esto quiere decir que el viejo templo ya no debe de existir. Tú ya no tienes que hacer lo que tú hacías antes, cuando estabas en el mundo. Hoy tiene que ser un nuevo templo, el que Dios ha transformado, el que Dios ha levantado. Aleluya, santo Dios. Ay, Kiramaya Kandala Baisai. Hay poder de Dios. Muchos aún de los pastores aún dicen: hay que adornar el templo. No me estoy refiriendo a lo material. Aleluya. Estamos hablando de nuestro cuerpo, porque acá mora el Espíritu Santo. Aleluya. Y empiezan a ponerse de todo en su cuerpo, y aún se atreven aún así a hablar palabra de Dios. No es que en la Biblia menciona que en las graduaciones hay que usar esto. Aleluya, en todo. Miren, mis hermanos, por eso Jesucristo, aleluya, fue sabio en dejar lo dicho en su palabra: ay de aquel que le quitara y le pusiera mi palabra, porque él de antemano sabía que los hombres de esta tierra le iban a quitar a su palabra y le iban a poner. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia que yo tengo acá en la Reina Valera, acá yo puedo encontrar cómo se debe celebrar una graduación, cómo se debe celebrar una boda, cómo se debe celebrar un cumpleaños.
como se debe, mientras que en la Biblia me dice, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, aleluya, cuando se habla del rico y del pobre, aleluya, el rico lo tenía todo y mira dónde terminó. El pobre no tenía nada, pero tenía a Dios en su corazón, encima de su pobreza y de su enfermedad. Aleluya, Jesucristo lo recibió en su brazo. ¿Qué da a entender con esto el Señor? Que a Él no le importa los bienes, a Él no le importa lo que tú te pongas, lo que tú tengas. Él lo que quiere es, aleluya, que tu templo esté limpio, que su casa esté limpio, adornado pero de su Espíritu Santo, que reflejes en tu mente, en tu vida, en tu cuerpo, el Espíritu de Dios, el cambio que Él ha hecho en ti. Eso es lo que Jesucristo nos está hablando hoy. Aleluya, que abandones el viejo templo. Abandona el viejo templo. Ya para el cristiano, yo sé que me van a criticar o que me van a decir que porque es pobre no tiene nada. No, yo lo tuve todo. Aleluya, a mí me regalaban cosas de oro. Yo no, aleluya, no. Era mi tesoro, lo amaba así. Aleluya, mi mente, mi pensamiento, mi corazón estaba puesto porque yo era amante al oro y a la plata. Pero ¿qué me dijo el Señor? ¡Ey, rebelde! Si me amas y no quieres que el diablo te señale, quítate todo lo que posee mi casa. Quítate todo lo que posee mi casa. Y yo le dije, Señor, ¿qué? ¿Cuál es tu casa? A donde yo habito debe de estar limpio. Por eso dice su palabra, destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero muchos acomodan esta palabra de otra manera. Muchos acomodan esta palabra de otra manera. Yo no estoy acomodando a mi manera. Estoy hablando lo que Jesucristo lo dice acá y lo que me está dando a entender. Si Él está hablando de destruir ese viejo templo, quiere decir que no le agrada como tú te vistes, que lo que te pones, que lo que te echas. Me van a decir, hermana, pero entonces yo no me voy a bañar o ya no voy a comprar ropa. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vivamos en la santidad, que vivamos como Dios quiere que vivamos, que le agrademos a Él, no a los hombres de esta tierra. Mira cuántos ahora, aún siendo cristianas, enseñando su cuerpo. Mira cuántas cristianas ahora, con tantas cosas en su cuerpo. Recuerda que es templo y morada de Jesucristo. Es templo y morada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los perfumes, dicen muchos que lo hacen de flores. No. Siempre lleva algo de bebés. Bebés recién nacidos que acaban de morir. Te lo voy a decir. Las cremas para las arrugas, me lo hacía saber el Señor, que están hechas. Dicen mucho, mira, mis arrugas se me están quitando. Es una bendición, hermanos y hermanas, el que a ti se te eche de ver las arrugas. Es una bendición, hermano, hermana, que a ti se te echen de ver las canas, porque son los años, aleluya, de vida que Dios te ha regalado. Es los días, las horas y los momentos que Dios te ha regalado. Y que mucha gente va a decir, guau, mira cuántos años tiene y aún está de pie. Qué maravilloso es Dios. Qué regalo tan hermano. Pero muchos no quieren. Se pintan su cabello para que no den conocer que tienen canas. ¿De qué se avergüenzan? Se avergüenzan de la maravilla de Dios. Se avergüenzan de lo que Dios les está dando. Se avergüenzan de ser como son. Mira, yo por ejemplo, no tengo miedo de limpiarme mi cara, que se me vaya a ir el rubor, que se me vaya a ir el pintalabio, que se me vaya a ir la sombra. Yo me amo tal y como soy. Me amo como Dios me hizo. Y si tú no te amas a sí misma, qué triste y lamentable. Esas cremas de las cuales te estoy hablando, que son para las arrugas, ¿sabes tú de qué las hacen?
Y no te voy a mentir, no te voy a decir, sabes, a mí no me gusta ver lo que son películas, no me gusta ver videos, no me gusta ver nada. A mí lo que me gusta es leer la palabra de Dios, orar al Señor. Y lo que sí me gusta son escuchar testimonio y palabra de Dios. Ver cómo Dios levanta al hombre y a la mujer testificando a través de su palabra. Pero yo no ando averiguando nada. Yo si quiero averiguar algo le digo al Señor, Señor. Porque yo hablo con mi Dios como estoy hablando contigo ahora. Padre, dame saber qué es lo que está pasando. Dame saber qué es lo que dice tu palabra. Dame sabiduría porque hay algo que yo no entiendo. Y Él solamente me dice, abre tu boca y abre tu mente. Porque quien va a hablar a través de ti soy yo. Aleluya. Mira las cremas que usan las mujeres, aún hasta los varones. Las hacen de las placentas de las mujeres. De los abortos. Aleluya. Por eso la piel de las señoras ya grandes como yo, cuando se echan esas cremas, empiezan a rejuvenecer. Pero no es que la crema sea, aleluya, que te digo fantástica, sino porque adentro de la crema viene el aborto. Viene, aleluya, un niño al cual le quitaron la vida. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Las lociones siempre traen algo. Siempre viene sacrificado a Satanás. Hermanos, hermanas, todo lo que el diablo ha preparado en esta tierra y todo lo que usan los hijos de Dios aún acá en esta tierra es abominable para Dios. Es abominable para Dios. Yo te lo digo porque Dios lo habló conmigo. Eso es parte de mi testimonio, hermanos y hermanas. Aleluya, cómo Dios restauró mi vida. Cómo Dios me sanó a través de muchas cosas conforme iba quitando de mi vida, de mi cuerpo. Y a esto Él se refería y no me canso de decirlo. Cuando Dios me dijo, te daré este texto para que tú lo leas. Tú lo vas a leer y quien va a poner palabra en ti soy yo. Cuando Él decía, respondiendo a Jesús, le digo, destruid este templo y en 3 días yo edificaré otra nueva. Cuando tú llegaste a los caminos de Dios, tú dile al Señor, Señor, ayúdame a reconstruir ese nuevo templo que tú quieres delante de ti. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en esta hora, Padre. Por eso dice el Señor, atiende mi llamado antes de tiempo. Porque todo lo que yo tengo preparado, decía anoche, en su palabra, lo que yo he preparado, es donde tú vas a venir. Ahí dice que todo es de oro, todo es de plata, todo es de mar, es de cristal. Ahí es todo, ahí es donde tú vas a poder utilizar todo lo que tú quieras. Tú vas a vivir una vida plena, una vida feliz. Aleluya, sin llanto, dice la palabra de Dios. Todo va a ser felicidad. Hemos venido hablando parte de palabra de Dios donde dice, aleluya, que aunque en esta tierra no tengamos nada, allá en el cielo obtendremos todo. Y si lo queremos verdaderamente seguir a Él, desechemos todo lo desagradable para Él. Alguien dijo por ahí, es que no es fácil, hermana, quitarme el pantalón. Es porque no te has sometido bien a Dios todavía. Cuando tú lo hagas, tú no vas a sentir. O cuando tú te lo pongas, te vas a sentir mal tú misma poniéndote ese pantalón. Porque alguien dijo por ahí siendo profeta, diciendo que el pantalón no es pecado. Porque antes lo usaban, aleluya. Antes no usaba nadie de esto, sino que lo que usaban era túnica. Eso era antes en el tiempo de Jehová Dios. En el tiempo de Jehová Dios, pero si te vas en el Antiguo Testamento, también te vas a dar cuenta que Jehová Dios a sus hijos que Él amaba y los administraba, aleluya, y que Él tenía para su salvación, les hacía saber aún de cómo iban a ser hechos. Óigame bien, y vamos a buscar esa cita, porque hasta aquí yo no lo escribí. Pero Jehová Dios tenía el cuidado hasta de cómo se iban a hacer decían los calzoncillos del varón. Aleluya.
Él daba hasta las medidas de cómo tenían que ser. Todo era normal. Pero acá el diablo ha cambiado todo. El diablo ha transformado la mente del hombre y de la mujer. Es que según cómo lo usan, no. El Señor hizo al hombre y a la mujer. No somos iguales. No somos iguales. El hombre tiene que identificarse como hombre y la mujer como mujer. Pero ¿qué pasa hoy? Así como se viste el hombre, se viste también la mujer. En una ocasión, no voy a criticar, pero sí es cierto, oiga lo que les voy a decir. Entré a una casa de oración donde había muchas personas. Cuando yo entré, empecé a ver y dije, Dios mío, solo hombres hay acá. Aleluya. Oh Dios mío, solo hombres veo yo acá. ¿Por qué? Porque la mujer es vestida igual que el hombre, con su corte de cabello. Aleluya, corte hongo. Santo es el nombre de Dios. Aleluya, oh no, Dios mío, Padre bendito. Y el Señor empezó a hablar a mi mente. ¿Te das cuenta cómo está mis iglesias? ¿Cómo está mi iglesia? ¿A dónde va mi siervo con mi iglesia? ¿A dónde va con esas nuevas enseñanzas? ¿A dónde viene? Y recuerdo, hace como unos 5 meses el Señor habló acá donde yo asisto y me dijo, prepárense porque voy a levantar a 3 personas de acá. Humildemente las voy a levantar y van a tener que ir a hablarles a mis siervos. Porque así como están enseñando, no me agrada a mí. Porque de muchas maneras les he hablado a ellos, pero lo han retenido. No lo han querido hablar. Mi iglesia vive como cualquier mundano. Me decía el Señor, hasta pienso que son mejores los mundanos que los que están dentro de mi redil. Porque es cierto. Yo he visto a personas que les digo, usted es cristiana, y me dicen no. Y andan bien vestidas sin nada, bien como que si fuesen cristianas, como que si fuesen bien cristianas. Y no son nada. ¿Qué demuestran? Ah, pero el cristiano que porque Dios le da la bendición quiere ponerse de todo, echarse de todo, hacer lo que quieran con el templo de Jesucristo. Es que ese templo no te pertenece a ti. Ese templo no te pertenece a ti, le pertenece a Jesucristo. Aleluya, entrégale lo que le pertenece a Jesucristo ahora. Ya no vivas como lo del mundo. Aleluya. Decía una hermana que Dios la usa demasiado. Y está bien equivocada porque cree que porque Dios la usa va para el cielo. Porque de igual manera le preguntaba a mi Dios, Padre, tú dices, Señor, que somos tus vasos y que tu palabra nunca queda vacía. Tú a mí me has llamado la atención de muchas cosas y porque a ella tú no le llamas la atención. Mira cómo predica tu palabra, diciendo que el pantalón no es pecado. Aleluya. Diciendo que eso no es malo. Diciendo, aleluya, que tú has dicho que se pueden divorciar y volverse a casar porque tú tienes otro nuevo varón para que, aleluya, vuelva a rehacer su vida y seguir predicando tu palabra. Una ocasión me dijo el Señor, mentira de Satanás. Yo no puedo hablar esas cosas porque entonces estoy haciendo mentirosa mi propia palabra. Me estoy echando para atrás. Yo no he hablado así. Yo lloré amargamente cuando Dios me decía que solo era un puente para que otro pasara. Y aún se atreve a dar su testimonio y a dar consejos a mujeres. Y diciéndole, no sufra más, divorcios. El Señor tiene propósito para usted. Aleluya, qué mentiroso Satanás. Porque yo he leído la Biblia y no he encontrado que Jesucristo diga, aleluya, que diga que va a destruir un matrimonio para establecer un nuevo matrimonio. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Quizás no han leído esta parte. No han leído esta parte donde Jesucristo propio dice, destruid ese templo y yo reconstruiré una nueva.
en la cual por medio de tu testimonio muchos llegarán, porque se darán cuenta del cambio que yo haré en ti, no solo desde adentro, sino desde adentro hacia afuera. No contamines la casa de Dios con cosas del mundo. Aprendamos a vivir en el mundo, pero no actuar como los del mundo. Aprendamos a vivir en el mundo, pero no hacer las cosas del mundo. No imitemos las cosas del mundo. Tú ya llegaste a los caminos de Dios. Hazte la diferencia de cómo tú eras antes y cómo Dios te transformó ahora. Porque ese es el templo que Dios está pidiendo. Esa es la casa, aleluya, que Dios está pidiendo ahora. Un nuevo templo. Poderoso es el nombre de Dios, santo es el nombre de Jesús. Te alabo, Padre. Te alabo, Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios en el 20. Dijeron luego a los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Mira cuánto tiempo se llevaron para edificar ese templo, en la cual en un día Jesucristo la destruyó. Mira cuánto de tiempo se llevaron ellos para construir un templo en el cual Jesucristo la destruyó por su forma de actuar, de vivir delante de Él. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿Ok? O en otra palabra, los judíos se burlaron de Jesucristo. ¿Cómo es posible? Tantos años para edificar este templo, y tú vienes ahora a decir que lo vas a destruir y que en 3 días lo vas a reconstruir. Aleluya, se estaban burlando. Pero ahora nos vamos a dar cuenta. Aleluya, más él hablaba del templo de su cuerpo. Urramaya kaya lava sirra baba. Ay, rimikana lava isaya. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, tal vez algunos me dirán por ahí: hermano, usted no puede predicar sin llorar. El Espíritu Santo, hermanos, hermanas, el Espíritu Santo quema mi vida. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro cuerpo, no hay quien se resista. Aleluya, te das cuenta lo que Jesucristo dice en su palabra. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. ¿Ya vio? Yo no había leído esta parte. Le soy sincera. Tú sabes que estoy leyendo palabra de Dios y no puedo mentir. Yo no había leído esta parte. Porque como siempre te he dicho de un principio, yo leo, por ejemplo, iba a predicar en Salmo. Iba a hablar del Salmo 91. Y Jesucristo me dijo: vas a hablar, aleluya, en el libro de San Juan. Yo te daré la cita. Yo no había leído estos versículos. Es que Dios sabe cómo estamos viviendo delante de Él. Dios sabe cómo estamos viviendo delante de Él. Amados hermanos y hermanas, comparta esta palabra. Que aún los siervos de Dios escuchen esta palabra. Los evangelistas, aleluya, porque son raros, aleluya, los que hablan de esta palabra. Ella no se refería, aleluya, a Osama Kandalaba Isaya. Él se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. ¿Por qué? Muchos echan a perder la belleza que Dios hizo. Muchos echan a perder la belleza que Dios nos dio. Nosotras las mujeres hacemos perder la belleza. ¿Cómo la hacemos perder? Quitando la belleza de nuestras cejas. Aleluya, doblando nuestras pestañas. Pintando nuestros labios. Echándonos maquillaje. Estamos cortando el color natural que Cristo ha dado en tu vida.
poniéndote tatuaje en tu cuerpo, poniéndote aretes en tus orejas. Hoy ya no basta ponerse un arete, sino un montón. Y ahora, para acabar de ajustar, que hasta el varón también quiere andar con aretes. Hoy hasta el varón se quita las cejas. Aleluya, están echando a perder el templo de Jesucristo. Están echando a perder la belleza que Jesucristo les dio. Están echando a perder lo que Jesucristo hizo en su vida. Aleluya. Te alaba mi alma, Jesús. Escriba ahí donde tú estás esta cita, para cuando alguien te diga algo, tú puedas darle esta palabra. Aleluya. Mientras los judíos decían, nos llevamos 46 años edificando este templo y tú en 3 días, aleluya, la vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras. Y la palabra de Jesús había dicho. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Tu señorita, tu jovencito, no eches a perder la belleza que Dios te dio. Así como tú eres bella. Tú eres la hija de Dios, la princesa de Dios. Tú eres el hijo del Rey de Reyes. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Jesucristo destruyó el viejo templo y ha reconstruido un nuevo templo en ti. Aleluya, y ese es tu cuerpo. El cuerpo, aleluya, que es templo y morada de Jesucristo. No eches a perder la hermosura de Dios. Dicen algunas por ahí, predicadoras de la palabra de Dios. Si el mismo Jesucristo o el mismo Jehová Dios envió a adornar el templo, y también nuestro templo tiene que adornarse, fue en el tiempo de Jehová Dios. Porque acá, en el Nuevo Testamento, yo no encuentro que Jesucristo diga esto. Es lo que está diciendo, de que ha destruido el viejo templo y ha reconstruido un nuevo templo. Y no se refiere, aleluya, a lo material, sino a nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo depende de lo espiritual. Nuestro cuerpo vive en lo espiritual ahora. Ahora, si tú vives aún, aleluya, en lo material, pues esa es otra cosa. Pero déjame decirte, si tú eres hija de Dios, hijo de Dios, si tú entregaste tu corazón a Él, ese cuerpo le pertenece a Jesucristo. Aleluya, ya no te pertenece a ti para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Muchos se han ido de las casas de oración diciendo, aleluya, santo es el nombre de Dios, porque se les habla de la santidad. Dicen, no, aquí no me gusta, mejor me voy para otra iglesia, porque allá no me evitan nada, junto con tu pastor. Pregúntate para dónde vas. Pregúntate para dónde vas. Y acá donde nosotros se habla la santidad y se vive la santidad. Aleluya. Y muchos se han ido. Muchos se han ido a otro lado porque allá dicen, allá no me evitan nada y allá me dan privilegio. Allá tengo todo lo que yo quiero y hago todo lo que yo quiero. El pastor un día, escucha bien, el pastor un día va a llegar a entregar cuenta de sus ovejas.